Gloria a Dios. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y a cada uno de los que en este momento tenemos este privilegio de estar unidos, así sea por este medio virtual. Gracias damos al Señor una vez más porque nos permite continuar con este ministerio, aunque al igual que cuando Nehemías estuvo en la reconstrucción de las murallas y de la ciudad, hubo oposición, hubo contratiempos. Asimismo, el enemigo presenta oposición porque él ha querido callar, pero el Señor ha permitido la divulgación de la palabra del Señor. Yo quiero invitarles que tengamos una palabra de oración y le vamos a decir: Padre misericordioso, a ti, Señor, clamamos, porque solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. Bendito eres tú, Señor, y santificado es tu nombre. Tú, mi amado Salvador, que estás pendiente de los tuyos, a ti te decimos, Señor, deja que esta palabra en nuestros labios sean, oh Señor, como esa fuente de agua de vida que sacia la sed de aquel que se encuentra deshidratado espiritualmente, aleluya, y que podamos contar, Señor, con ese tu favor y esa tu misericordia, que sé que si cumplimos conforme a lo que tú nos mandas en tu palabra, así, Señor, será. Gracias a ti, mi amado Dios. Hoy quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor que la encontramos en un pasaje muy conocido de nosotros, y es allá en Primera de Samuel, en el capítulo 15, el verso 22, que me dice así la bendita palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre la desobediencia. Amén. Dice en Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Decía que es conocido esta historia porque fue el momento crucial para Saúl, el primer rey de Israel, que en un momento de arrogancia desobedeció lo que el Señor le había mandado, y esto le ocasionó la pérdida de esa investidura real. Esto le ocasionó, mis amados, que fuese desechado del Señor, porque Él no tolera la desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Desobediencia es ese desacato a una orden impartida como obligación, y el Señor había dado esa orden, pero Saúl quiso hacer conforme a su voluntad, mas no conforme a la voluntad del Señor. Es por ello, mis amados, que podemos darnos cuenta que la desobediencia es completamente contraria al corazón del Señor, al corazón de Dios. Dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad él obedeció a lo que el Señor le ordenó, y en ese aspecto él se vio con grandes beneficios. Pero podemos darnos cuenta, mis amados, que según la palabra que leímos, el Señor se agrada y se complace
de quienes estamos dispuestos a obedecerle. Él tiene demasiado agrado para aquel. Por eso, a través de la palabra del Señor podemos encontrar una cantidad de estatutos, palabra que debemos cumplir, palabra que si lo cumplimos nos acarreará muchas bendiciones. Pero también dice allí mismo la palabra del Señor que aquel que desobedece tiene su castigo. Por eso decíamos que al Señor le agrada y se complace de quienes están dispuestos a obedecerle, aleluya. Y podemos darnos cuenta, mis amados, que la desobediencia es sinónimo de rebeldía, es sinónimo de transgresión, es sinónimo de incredulidad. Si no le obedecemos al Señor, nos damos cuenta que no le estamos creyendo a lo que Él nos manda en su palabra. Si no le obedecemos al Señor, nos estamos haciendo transgresores de esa orden impartida para que la cumplamos conforme Él nos manda en su palabra. Si no le obedecemos al Señor, mis amados, podemos sentirnos rebeldes delante del Señor, porque al no obedecerle a la palabra que el Señor nos manda, entramos en rebeldía. Podemos darnos cuenta que la desobediencia es tan antigua como la misma creación, mis amados. La desobediencia viene desde aquel momento cuando Adán y Eva se rebelan contra el Señor al prestar oídos al adversario. La desobediencia es tan antigua, mis amados, que a lo largo de la humanidad ha estado ahí, al lado de la humanidad. Nos podemos dar cuenta en nuestros tiempos. Mira cuántas situaciones, cuánto caos ha provocado, mis amados, la desobediencia. El alejarnos de ese temor de Dios, el pueblo, la nación, el mundo está viviendo un caos terrible. Todo a causa de la desobediencia. Pero el Señor nos encarga, mis amados, que debemos buscar la obediencia. Miren que por la obediencia, mis amados, me dice la palabra del Señor que Noé, junto con sus hijos y sus esposas, fueron salvos. ¿Por qué? Porque creyeron y obedecieron a la palabra del Señor. Por la obediencia, mis amados, podemos tener en cuenta que recibiremos esa corona de la vida que el Señor nos ha prometido. Pero por esa desobediencia nos podemos dar cuenta, mis amados, que hay un castigo ejemplar de parte del Señor. Y lo podemos ver nosotros cuando nos dice la palabra del Señor allá en Hebreos, en el capítulo 3 del versículo 17 al 19, que dice: mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿Con cuáles estuvo enojado el Señor 40 años? Dice, ¿no fue por los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, dice allí el escritor a los hebreos, a causa de la incredulidad. Y veíamos que la desobediencia es sinónimo de esa incredulidad. Por eso, mis amados, el Señor nos deja ver que hubo muchos hombres de fe que obedecieron al Señor
y se vieron grandemente beneficiados. Hoy quiero hacerles la invitación: no nos rebelemos contra el Señor, no entremos en esa rebelión que han entrado muchos. Busquemos al Señor, dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que esté cercano. Y Él está cercano en estos momentos. No interesa que veamos nosotros a nuestro alrededor mucha desobediencia, porque se ha levantado una juventud que no creen en aquel Creador. Y es el momento, mis amados, que hablemos, que divulguemos la palabra del Señor en contra de la desobediencia y que instemos a que se busque de ese temor de Dios y de esa su presencia, y vamos a alcanzar, mis amados, grandes bendiciones. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, y nos veremos en otra oportunidad. Mientras tanto, le decimos al Señor: permítenos, mi amado Salvador, en este momento poder entrar, Señor, a tu presencia, poder nadar, Señor, en el río de tu Espíritu, aleluya, y poder gozar, Señor, de tus bendiciones, porque hay obediencia de parte nuestra. Déjanos ser esos ejemplos ante la humanidad, ante aquellos que están divagando en medio de una desobediencia total. Señor, aunque oyen tu palabra, Señor, hay transgresión en ellos. Aunque oyen tu palabra, hay rebeldía. Pero, Señor, tú, que en esa tu misericordia permites que hablemos de esta tu palabra con poder, con autoridad, tú harás, Señor, que haya esa bendición, porque hay obediencia. Sí, aleluya. Dios nos bendiga, mis amados, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida nuestros pensamientos y nuestro corazón, esté en cada uno de los que servimos y obedecemos al Señor. Les amo.